rápidamente en una hoja nueva. Sí, ya pasé a esta hoja que está limpia, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces miren. Lo primero que hicimos para resolver nuestros problemas de dudas sobre fenómenos es el siguiente diseño. Hay cosas que ya sabemos que voy a dibujar aquí en la hoja de Excel. Hay cosas que ya sabemos que son muy estables porque son conocidas desde hace mucho. Ajá. Y entonces yo tengo un valor de referencia, algo que ya conozco desde hace mucho. Y sin embargo, el investigador en este momento se da cuenta o nota que algo está pasando que le hace pensar que este valor de referencia sea la estatura, el diámetro, el peso, lo que ustedes gusten y manden, el número de individuos que hay en una área determinada, que este valor ha cambiado o está cambiando. Entonces, él decide tomar un muestreo, con alguna técnica, y entonces esta muestra, compararla contra lo que se sabe. Vean lo interesante de acá, es que él solamente tiene una muestra y la está comparando contra los valores de referencia. ¿Por qué? Porque ya es conocido, porque no tiene oportunidad de tener otra muestra en otras condiciones donde con el valor de referencia y solamente tiene esto. Y entonces ustedes ya vieron que a través de una prueba T o de una prueba Z, uno puede comparar este valor muestral de un solo grupo contra el valor de referencia. Hay veces que por condiciones de nuestros estudios, nos vemos obligados a tomar un grupo, en esta otra ocasión, un grupo, una muestra, antes de un fenómeno, ¿verdad? Y esperamos una intervención, ya sea de la madre naturaleza o ya sea diseñada por el investigador, y esta misma muestra vuelve a ser medida en un después. Y es lo que nosotros denominamos muestras pareadas, porque está pareada porque el mismo individuo que estaba en la muestra antes, ahora está en la muestra después, simplemente esperó una intervención, les digo, planeada por el investigador o que se presentó en la naturaleza tal cual. Y entonces tenemos el antes y el después. Esto lo resolvíamos con el análisis de pruebas test para dos medias de grupos pareados, ¿verdad? Lo que analizábamos era la media del grupo antes contra la media del grupo después. Armábamos un algoritmo, o sea, una fórmula que le llamamos estadístico de prueba y bueno, resolvíamos. Podríamos complicar esto más y entonces llegamos a un estudio en donde que por condiciones que ustedes gusten y manden, aquí teníamos una muestra A y teníamos una muestra B. Que eran diferentes, ¿verdad? No eran los mismos individuos, no eran los mismos fenómenos, no eran las mismas cosas lo que aparecía en la muestra A y en la muestra B, por lo que ustedes gusten y manden. Necesidades del investigador, oportunidades de tiempo, la razón que ustedes quieran. Es más, ni siquiera tenían que ser del mismo tamaño la muestra A y la muestra B. Claro, esperamos que sean muy semejantes, ¿verdad? De lo contrario, estadísticamente habría un grave problema ahí. Pero bueno, estos estudios los resolvíamos a través de pruebas T,
para grupos no pareados. Ajá. Y lo único que restaba era ver si la varianza era igual o la varianza era diferente. ¿Hasta ahí estamos bien? O sea, hay dos muestras y cada una se toma en dos tiempos En distintos, dos ¿no? tiempos, obviamente en dos tiempos diferentes, pero pueden ser con mucha lejanía o con o con poca distancia de tiempo. Pero son dos muestras diferentes, muchachos. ¿Sí? Sí. Y entonces hicimos pruebas T para grupos no pareados. Bueno, en Excel no dice para grupos no pareados, pero estos grupos no están pareados. Obviamente son semejantes porque ustedes establecieron criterios de inclusión y exclusión que los hacían muy semejantes. De no ser semejantes, pues entonces íbamos a tener problema con la conclusión, ¿verdad? Pero eran muy semejantes, sin embargo, no eran los mismos. Uh-huh. Y les decía, lo único que tenían que resolver aquí es que si escogían esta pestaña que decía para muestras pareadas con varianzas iguales, digo no pareadas con varianzas iguales o muestras no pareadas con varianzas diferentes. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y después, jóvenes, después lo que hacíamos el diseño para un problema de este tipo, donde yo tenía una muestra A, una muestra B, y una muestra C. Por ejemplo, o más, ¿verdad? Podría yo tener más. Y entonces vean aquí. Aquí ya hay una variable. Esta variable que estoy señalando aquí arriba es una variable independiente que me divide a mis individuos en tres grupos. Si lo alcanzan a ver, ¿verdad? Si se ve en el Excel. Sí, profe. Esta variable independiente por la cual yo divido en tres grupos A, B y C a los individuos puede ser una variable discreta, nominal u ordenada. Y esta me permitía que los individuos fueran catalogados en tres grupos. Y luego una variable respuesta, que era la variable dependiente, que yo medía tanto en la muestra A, en la muestra B y en la muestra C. Como ya eran tres grupos, les decía que no era conveniente que ustedes compararan grupo a grupo con A contra B, luego A contra C y luego B contra C. Porque entonces iban a generar tres pruebas T y si ustedes tenían algún modelo del comportamiento de estos grupos, iba a ser más difícil generar un modelo o prácticamente imposible. Y les daba yo la alternativa de que utilizaran una nueva prueba que era la prueba ANOVA, que con un solo tamaño de error tipo 1, con una alfa de 0.05, les resolviera esto. Hasta ahí, todo bien. Es más, con Conchita revisaron cuáles eran las condiciones que se tenían que cumplir para que no estuviéramos nosotros cometiendo algún pecado grave a la hora de estar revisando estas muestras metidas en A, B y en C, porque hay que cumplir los requisitos de que la distribución de la variable sea normal, de que los errores tengan una distribución normal con media cero y todo esto que ustedes vieron con Conchita. ¿Sí es cierto hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, pero fíjense, estos experimentos o estos estudios, pues son muy caros. Levantar un experimento así, muchachos, es cuestión de planearlo por mucho tiempo. Ustedes se van a topar con que a la hora que estén haciendo un trabajo de posgrado,
pues todos sus 3 años, 2 años, 3 años, 4 años, lo que dure su posgrado, es inversión de su vida en resolver un estudio. Y aquí en el ejemplo que estamos viendo, hay una sola respuesta buscada, que era ¿qué tiene que ver nuestra variable independiente que ha separado mis grupos en A, B y C con el comportamiento de la variable dependiente acá abajo? Es solamente una respuesta, no hay más. Les decía que es muy caro y mucha inversión de tiempo solamente responder sobre una variable independiente. Entonces, se han ideado otro tipo de pruebas, de hipótesis, para responder sobre más variables independientes. En este momento me voy a permitir mostrarles la base de datos que en algún punto ya la vimos. Voy a cambiar de hoja y ustedes me dicen si ya se ve. Voy a aumentarla un poquito. ¿Ahí se ve, muchachos? Sí, sí se ve. Bueno, miren, esta es la base de datos que les acabo de mandar y que en algún momento ya vimos. Lo ocupo porque son datos verdaderos de algún estudio y vean cómo en este asunto yo tengo una variable dependiente que es estos datos que yo estoy marcando, los voy a marcar con un color. Ajá. Voy a marcarlos con un color, con amarillo. ¿Sí ven estos datos? Sí. Son los niveles de cortisol. Ajá. Son las mediciones de niveles de cortisol. Bueno, pero ustedes dirán, ahí hay otras cosas, profesor, que no ha tomado en cuenta. Vamos a ver una primer variable independiente. Fíjense, voy a marcar con este color azul pálido. Voy a marcar con un color azul pálido esta variable independiente que me permite clasificar, a los niveles de cortisol de estos individuos en 6 grupos por horario. Fíjense qué curioso que esta variable independiente sea el tiempo. ¿Sí lo notan aquí? En la primera, la medición de las 12 a.m., la segunda es de las 4 a.m., la tercera es de las 8 a.m., y así, ¿verdad? Hasta llegar a la noche. Entonces, ustedes pueden ver que esta variable independiente me separa a los individuos, a las mediciones de cortisol de estos individuos en 6 grupos. Esta variable independiente, pues, es la hora del día, podemos denominarla así, la hora del día en que se tomó la muestra, y recordarán que el investigador puede, al ser una variable independiente, él puede manipular, puede hacer manipulaciones sobre ellas, y la manipulación es que se tome a las 12 a.m., a las 4 a.m., a las 8 a.m., a las 12 p.m., a las 4 p.m. y a las 8 p.m. Esta es la manipulación de la variable independiente llamada tiempo de toma de muestra. Pero ustedes pueden ver que hay otras variables independientes en este estudio. Nosotros nos quedaríamos hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí hemos resuelto una ANOVA con una sola variable independiente y con una sola vía. De hecho, vean cómo voy a recordar aquí en la pestaña de datos que llamábamos análisis de datos. Vean, ¿sí ya vieron la ventana emergente que salió? Sí. Y vean cómo tomábamos esta primera opción que nos daba Excel de pruebas de hipótesis y otras cosas, que decía
análisis de varianza de un factor. Un factor o una variable independiente o también llamado de una vía. Son tres maneras de decirle a la misma prueba de hipótesis. Era una vía, un factor o una variable independiente porque solamente teníamos esta variable que en este caso era el uso horario que habíamos escogido para llevar a cabo nuestras mediciones. Sin embargo, vean cómo voy a introducir otra variable independiente. Y digo independiente porque recuerden que yo como investigador, yo como observador, voy a determinar cuáles son las categorías. En este caso, voy a decir que es el sexo biológico y que solamente hay dos opciones. Es obvio que es hombre y mujer. La voy a pintar en este momento con un color, perdón, con un color diferente. Le voy a poner un verde. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven esta otra variable independiente? Sí. En este caso, esta variable independiente llamada sexo, fíjense cómo a la hora de que yo estoy metiendo esta otra variable, estos 6 grupos que estaban aquí, pues ya no son 6 grupos. Al haber otra variable acá que contiene 2 categorías, hombre y mujer, tendría yo que multiplicar estas 6 opciones del uso horario por las 2 opciones que tengo acá. Entonces serían 6 por 2, 12. Y entonces tengo yo 12 grupos formados en este interior de mi tabla que está en amarillo, ¿verdad? No los he arreglado porque tengo otra variable dependiente aquí al lado, ¿sí? Pero pues ahí ya llevo 12 grupos. ¿Sí, muchachos? ¿Sí se dan cuenta de estos 12 grupos? O sea, el de 12 a M de sexo masculino y el de masculino que está como H y el del 12 a M de sexo femenino que está con una M de mujer. ¿Sí, jóvenes? ¿Podría repetir el último? Es que sí vi la... Sí, va. Miren, tengo yo 12 grupos. ¿Cuáles grupos? Miren, tengo el de 12 AM que tengo acá, pero tengo las mujeres, estas que estoy señalando con M. ¿Sí lo ven? Sí. Pero tengo el 12 AM de estos individuos que estoy señalando con H, que son hombres. ¿Eh? Sí. Y así, ¿verdad? Me voy con la siguiente, con el otro grupo de hora a las 4 AM y tengo el 4 AM, pero con hombres y el 4 AM con mujeres. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar al de las 8 PM. Tengo el de las 8 PM de hombres, aquí con H, estos que estoy señalando, y el de 8 PM de mujeres que corresponde a esto, ¿verdad? Y entonces les decía yo que aquí llevo ya 12 grupos. 12 grupos. ¿Por qué? Porque tengo dos variables independientes. La hora y el sexo. Y una variable dependiente que es el nivel de cortisol medido en amarillo. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí, muchachos? Sí, profesor. Bueno, a estos estudios jóvenes, en donde ya no nada más es una variable independiente, sino hay más de una variable independiente, se les conoce como estudios factoriales. ¿Por qué factoriales? Porque hay varios factores o también denominados vías o también denominadas variables independientes. En este caso, hasta ahí, como están viendo la imagen de colores, tenemos dos variables independientes, por eso es un estudio factorial, y una variable dependiente, que es el nivel de cortisol.
¿Podría yo agregar un tercer factor a una tercera variable independiente? Sí, ¿verdad, muchachos? Podría yo agregar una tercera variable independiente. Vean que en este caso tengo esta variable que he denominado grupo y que la voy a marcar de un color pues anaranjado. ¿Sí? ¿Sí la ven ahí? Sí. Bueno, esta es una tercera variable independiente. ¿Sí? Esta es una tercera variable independiente. Tengo la variable independiente grupo y le digo que es variable independiente, muchachos, porque el investigador ha decidido que crea un grupo llamado A y un grupo llamado B. En el grupo llamado A hay hombres y mujeres y en el grupo denominado B hay hombres y mujeres. Véanlo aquí, tengo el grupo A con esta mujer y esta mujer, y tengo el grupo B con estas mujeres, pero también tengo el grupo A con estos hombres que estoy marcando aquí, y tengo el grupo B con estos hombres que estoy marcando acá. ¿Sí? Y obviamente la variable respuesta o variable dependiente, para cada uno de estos grupos. ¿Cuántos grupos son? Pues siguiendo la misma dinámica de hace rato, tendría yo que multiplicar las 6 categorías de esta variable por las 2 categorías de acá, serían 6 por 2, 12. Y ahora esos 12 por las 2 categorías de esta variable denominada grupo, serían 12 por 2, 24. Y entonces en estas mediciones de cortisol, tengo metidos 24 grupos en un estudio factorial, con 3 factores o 3 vías, o 3 variables independientes. ¿Hasta aquí queda el concepto, muchachos? Sí, profesor. Bueno. Hasta ahí vamos más o menos bien. Bueno. ¿Por qué se hacen estos estudios factoriales? Porque vean que en este momento el investigador ya no se está haciendo una sola pregunta acerca de los niveles de cortisol en las diferentes horas del día. Ya se está haciendo una segunda pregunta. Está diciendo el investigador, sí, podría ser que los niveles de cortisol sean diferentes según la hora del día. Pero también está preguntándose, ¿y son diferentes según el sexo biológico del individuo? O sea, ¿los niveles de cortisol son diferentes en hombres que en mujeres? ¿Sí ven esta segunda pregunta? ¿Sí, muchachos, o no? Sí. Sí. Y vean, sin que yo meta la variable grupo, ahorita olvídense de esta variable grupo, voy a meter una tercera pregunta. Sin meter la variable grupo, me preguntaré yo, bueno, supónganse que sí son o no son diferentes, pero los niveles de cortisol, si fueran diferentes entre hombres y mujeres, ¿son diferentes durante todo el día o son diferentes exclusivamente en algún horario del día? Ya no es simplemente si son diferentes hombres o mujeres o si son diferentes en algún horario. Estoy preguntándome por una tercera pregunta que es, si son diferentes o son iguales, ¿son diferentes durante todo el día o durante algún momento del día, verdad? Porque podría ser, fíjense que ustedes han leído que algunas hormonas tienen ciclos, ¿verdad?
Y podrían ser los ciclos ligados al sexo, ¿verdad? Por ejemplo, los estrógenos y la progesterona. Ajá. Entonces, el investigador no nada más quiere distinguir si son diferentes entre hombres y mujeres, sino que si tuvieran algún comportamiento que durante alguna hora del día o durante algún momento del mes o del año, los patrones fueran diferentes entre hombres y mujeres, igual en algún momento o diferentes en algún otro punto. ¿Sí ven que esta es una tercera pregunta? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, sin meter todavía la variable grupo, yo me he hecho tres preguntas. ¿Son diferentes a una hora del día? Esto me lo contestaría esta división de la variable. Ahora, ¿son diferentes por sexo? Esto me lo contestaría la otra variable en verde, que tengo sexo. Pero esta tercera pregunta, ¿y son diferentes entre hombres y mujeres según la hora del día? Es una tercera pregunta. Ahora imagínense si yo metiera la tercera variable a esta dinámica de preguntas, pues ya la cosa se volvería más compleja. Pues esto es precisamente lo que se hace a la hora de diseñar un experimento factorial. ¿Por qué se hace esto, muchachos? Porque ya que voy a tomar sangre de un individuo para medir su cortisol, pues vale la pena que yo conteste muchas preguntas porque son estudios muy caros como para contestar nada más una, ¿verdad? Imagínense que yo cito a estas personas, me gasto dinero en tomar la sangre, en procesarla y solamente contesto si el nivel de cortisol es diferente entre hombres y mujeres. O que solamente conteste en ese estudio que si el nivel de cortisol es diferente según la hora del día. Pues vale la pena que uno conteste muchas cosas al mismo tiempo en los estudios factoriales. Ahora, sin que tomen en cuenta esa variable que acabo de ocultar, si vieron que tramposamente oculté la variable grupo. ¿Sí lo vieron, muchachos? Sí. Ahora otra pregunta. Fíjense que la acabo de ocultar y con estas dos variables que tengo yo aquí, solamente tengo una variable respuesta que es el nivel de cortisol. Y les decía que es muy caro, ¿verdad? Porque yo voy a invertir en una aguja, en citar a un individuo, sacarle sangre, llevarlo al laboratorio y solamente tengo una variable respuesta que es el cortisol. Ya que estoy tomándome la molestia de sacar sangre que tengo ahí al individuo y que posiblemente no lo vuelva a tener, ¿qué se les ocurre que le podría yo medir a este individuo aparte de su cortisol? ¿Alguna hormona? Alguna otra hormona, ¿verdad? A la que ustedes gusten y manden. La que ustedes gusten y manden. Y entonces ya no nada más tendría esta variable respuesta en amarillo, sino que tendría una segunda variable o una tercera también, ¿verdad? Le puedo yo medir insulina, le puedo yo medir glucagón, le puedo yo medir TSH, le puedo medir lo que ustedes gusten según los objetivos de su estudio. Y entonces vean cómo tienen un estudio en donde hay al menos dos variables independientes y también podrían tener varias variables respuesta o varias variables dependientes medidas. Estos estudios, por tener varias variables dependientes, fíjense muy bien, varias variables dependientes se llaman estudios multivariados. ¿Sí? Vamos con la terminología. Y vamos a hacer una definición formal, aunque no he visto así yo tal cual una definición formal, pero vamos a establecerla. Se llama estudio multivariado a aquel estudio en donde mi variable dependiente
donde las variables dependientes no son únicas, sino son múltiples. En este caso, hemos puesto en pantalla el cortisol, pero dice su compañero que podría yo medir otra variable dependiente, la hormona que ustedes gusten y manden. 2 o 3 o 4 o 5 o 10, ¿verdad? Variables dependientes. Cuando mi estudio tiene varias variables dependientes de un mismo individuo, de un mismo sujeto animal, sujeto planta, sujeto humano, fenómeno de la naturaleza, lo que ustedes gusten y manden, pero del mismo sujeto, se dice que son estudios multivariados. De lo contrario, si solamente es una sola variable, se dice que son estudios univariados. ¿Ya habían hablado de esto en algún otro momento, en algún otro curso o con Conchita? Creo que alguna vez lo llegamos a mencionar, pero muy superficialmente. Bueno, y entonces tenemos dos, por pura terminología, vamos entonces a hacer énfasis en lo que acabamos de decir. Denominamos estudios factoriales a aquellos estudios en donde yo tengo más de una variable independiente, como en el caso que están viendo ustedes, donde yo tengo un estudio bifactorial con un factor vía o variable independiente llamada hora del día y otra vía, factor o variable independiente llamado sexo del individuo. Y entonces tengo un estudio factorial. Llamamos estudio univariado cuando solamente tenemos una variable respuesta o dependiente, medida en los individuos, o llamamos estudio multifactorial cuando las variables dependientes o variables respuesta son múltiples mediciones en un solo individuo, ¿verdad? Fíjense muy bien, digo, en un solo individuo, en un solo fenómeno. Al decir individuo puede ser una planta, puede ser un hongo, puede ser un virus, puede ser lo que ustedes gusten y manden, o un objeto, ¿verdad? O un fenómeno incluso, ¿verdad? O un fenómeno. No tiene por qué ser tangible, si es un objeto animado o inanimado. ¿Sí, jóvenes? Sí, sí. Sí. Bueno, ok. Entonces, vean cómo estos estudios factoriales y estudios multivariados permiten contestar muchas preguntas, ¿verdad? Porque vean, si yo ya tengo una segunda hormona, las mismas preguntas que me hice para el cortisol, las puedo establecer para la segunda hormona. Entonces vean cómo estos estudios que acabamos de observar, de ver, permiten contestar muchas cosas de tal manera que valga la pena la inversión de tiempo, dinero y trabajo que va a hacer un investigador a la hora de estar haciendo mediciones. Sí, porque es mucho tiempo. Imagínense, 4 o 6 años de la vida de un individuo, pues se dicen fácil, pero pues no lo son, porque son muchos años. Y solamente conseguir una cosa, pues bueno. Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí, jóvenes. Pues aquí me quedan claras las variables dependientes e independientes, pero por ejemplo, cuando te enfrentas a justamente estar haciendo este proyecto de investigación, ¿hay algún tip para poder determinar de una manera sencilla una variable dependiente o independiente? Bueno, cuando ustedes diseñan,
cuando ustedes diseñan, recuerden que ustedes deciden, ¿verdad? Deciden cómo van a ser sus variables. En este caso, por ejemplo, el investigador pudo haber dicho, yo quiero que se hagan las mediciones en este momento. Cuando ustedes dicen, yo quiero que se hagan las mediciones en este momento y establecen esto, al decir yo quiero, están ustedes diciendo que esa variable es independiente. ¿Sí? Fíjense muy bien, el investigador dice yo quiero, porque bien pudo decir 12 AM o bien pudo decir 1 AM, ¿verdad? Bien pudo haber dicho 4 AM o bien pudo haber dicho 5 AM o 5:45, ¿verdad? Entonces, esta condición de manipulación de la variable por el investigador es lo que en cierta manera la hace independiente. Igual acá en sexo biológico pudo haber sido sexo o pudo haber sido otra variable, ¿verdad? Otra variable diferente. Por ejemplo, lugar de procedencia del individuo. Pero ustedes están decidiendo y es más, deciden estas categorías, ¿verdad? Esto es lo que las hace en parte condiciones como variables independientes. En cambio, la variable dependiente, cortisol, ustedes dijeron, bueno, voy a medir la variable cortisol, pero en ningún momento decidieron ninguno de estos resultados, ¿o sí? Nunca lo decidieron, eso lo midieron, pero no los decidieron. Y espero que no lo hayan decidido, ¿verdad? Porque eso es una trampa, ¿verdad? Yo no decidí que el individuo tuviera ese 9.2 que estoy marcando ahí, como sí decidí que fuera 4M, este 8.3, este 8.8, este 17.8, este 6.7, no lo decidí yo, simplemente lo registré. En ese momento sé que esta variable es una variable dependiente. Aunque yo dije, voy a medir cortisol, nunca establecí el resultado. ¿Sí me doy a entender, muchachos? Sí. Y de hecho, ustedes en su trabajo de investigación tendrán que decir así, variables explicativas son esta y esta. La variable que voy a explicar en función de estas explicativas, pues es el cortisol. O las demás hormonas que tenga yo ahí, ¿verdad? Medidas. ¿Sí, muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Más dudas? Yo tengo una duda. Se me acaba de ocurrir. O sea, por ejemplo, si se agregara como algo, alguna condicional, tipo, o sea, son diferentes horarios, ¿no? Uh-huh. Pero pues la gente no come como en los mismos en los mismos horarios. Entonces, eso podría ser también otra variable. A ver, no te escuché, no te alcancé a escuchar lo de los horarios. Aquí tengo horarios fijos. Tú te refieres a que tengo a todos los individuos en el mismo horario, ¿no? Ujú. Pero podría ser que no. ¿A eso te refieres? ¿Te Mm, refieres? no, me refería a que, por ejemplo, o sea, si le podríamos agregar todavía alguna otra variable como tipo condicional en si ya, por ejemplo, a las 8 de la mañana, si ya han comido o no algo. Y así, no sé si me explico. No, no te entiendo. No sé. A ver, alguien que me ayude con esto porque no entendí. A ver, profe, a ver, según lo que le entendí a la compañera, ella pues menciona que a pesar de que yo como investigador defino a qué horario le tomo la muestra, Ajá. todas las personas, digamos, tienen diferentes hábitos, por lo que comen sus Ajá. alimentos a diferentes horas, que si eso puede alterar los resultados. Ah, ok. Ahora, lo que después trató como de decir fue que si usted puede meter la variable de decirle como de,
coman a esta hora para que para que sean como un parámetro y los resultados sean más homogéneos. Que hasta donde yo sé, normalmente eso es lo que algunas veces se hace en las tomas de muestras. O Sí, sea, claro. te dan una hora de ayuno o te dicen cómete esto una hora antes, o etcétera, dependiendo del protocolo. Ajá. Normalmente para estas cosas se dice 8 horas de ayuno. Pero bueno, vean, voy a meter aquí una variable. Voy a meter una variable, la voy a poner ¿con qué color? Con gris. Y voy a poner alimentos. Ajá. Y fíjense, voy a establecer una categoría. Supónganse que este individuo tuvo 8 horas de ayuno, al igual que él. Pero supónganse que este tuvo menos de 8 horas porque no siguió las indicaciones, por lo que ustedes gusten y manden. ¿Sí? Es más, tengo aquí un individuo que tuvo más de 8 horas. ¿Sí? Entonces ustedes, por ejemplo, podrían tener esta otra variable en donde digan, bueno, pues este individuo sí cumplió las 8 horas, este tuvo menos de 8 horas y este tuvo más de 8 horas. ¿Por qué? Porque esto sí podría afectar. No dije que lo afectara, podría afectar aquí. Y yo me puedo preguntar, esta condición de haber ingerido alimento, tiene que ver con el cortisol. Es una pregunta que es válida. De hecho, ustedes saben que esto se pide en los laboratorios para muchos parámetros, ¿verdad? Es más, podría yo insertar aquí otra nueva variable que la voy a poner ahora en un color. Ya se me están acabando los colores, pero bueno, voy a ponerla ahí con morado, es muy. Voy a darle ese tono. Voy a decir si el individuo es diurno o nocturno. Por ejemplo, voy a decir, bueno, este individuo trabaja de día. Por ejemplo, voy a decir día. Pero este individuo trabaja en la noche. Podría yo preguntarme, y así, ¿verdad? ¿Cuántas variables independientes ustedes consideren que puede haber? ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Ahí ya no supe si me escucharon o no, porque ya ven que... Sí, ¿Sí? ¿A esto te referías? sí. Sí. Ahora, tengo otra duda. ¿Esas variables también se pueden hacer dependientes? Estas variables son independientes. Ve, tú decidiste que ibas a denominar a este individuo diurno y a este nocturno. Tú dijiste que esto iba a ser a las 8, menos de 8 y más de 8. Son variables independientes. Estas no pueden ser dependientes porque tú las estableciste. Ok. ¿Sí? En esta ocasión les toca jugar este rol, ¿verdad? En esta ocasión les toca jugar a esta variable, el rol de variables independientes. No digo que en otro contexto, muchachos, estas mismas variables, a excepción del tiempo que no es manipulable por nosotros, pero no digo que, por ejemplo, el diurno o nocturno en otro estudio, en otro contexto, sea la variable dependiente, ¿verdad? Ahorita le toca jugar el rol de variable independiente, pero en otro estudio podría ser la variable dependiente. Por ejemplo, voy a hacer una suposición. Yo les digo, a ver, jóvenes, tengo 2 salarios.
Ajá. En este momento, la variable salario se vuelve la variable independiente. Les digo, los salarios, los salarios es, si ustedes trabajan en el día, van a recibir 10,000 pesos al mes. Pero si trabajan en el turno nocturno, van a recibir 20,000 pesos al mes. Vean cómo en este momento la variable salario la he vuelto yo variable independiente. Y ahora voy a convertir el horario laboral o de vida en una variable dependiente. Voy a preguntar a la gente, ¿tú en qué horario quieres trabajar? Ahí sí ya no puedo yo decidir si es diurno o nocturno, ¿verdad? No, porque es el trabajador el que elige Lo que el horario. trabajador decida, lo que el individuo decida. Vean cómo en ese contexto la variable vida diurna o nocturna deja de ser variable independiente y se vuelve variable dependiente. Pues no crean que siempre todas son dependientes, a excepción del tiempo, ¿verdad? El tiempo sí no lo puedo manipular. No puedo yo, el tiempo corre, aunque Martín no quiera, ¿verdad? Que corra el tiempo. ¿Sí, jóvenes? Sí, Sí, profe, gracias. Bueno, ok. Si hemos entendido la dinámica de estos estudios, muchachos, si hemos entendido la dinámica de estos estudios, en donde vean aquí yo tengo variables, respuestas a contestar para mi variable independiente 1 llamado hora del día, para mi variable 2 que es el sexo y para mi variable 3 que es el grupo, pues vamos a intentar hacer nuestras hipótesis, ¿verdad? Y entonces les voy a mandar por el WhatsApp. Permítanme tantito. Todo el mundo tiene su WhatsApp. Si no, por favor, ábranle en lo que yo busco el archivo que les quiero mostrar. Y quisiera yo que vieran las pruebas de hipótesis que les acabo de mandar por el WhatsApp. Ustedes me dicen cuando ya las vean en el WhatsApp. Ya, profe. Bueno, entonces, las voy a escribir de todas maneras aquí en el pizarrón. Voy a tomarme este privilegio de escribir en una hoja de Excel. Y entonces dice así, ¿verdad? Supónganse que voy a escribir las hipótesis para la variable tiempo. ¿Sí? Aquí, ¿sí ven en el pizarrón que dice variable tiempo? Sí. profe. Y entonces la hipótesis nula diría que los niveles de cortisol, acuérdense que estoy escribiendo pruebas de hipótesis para la población, por eso es que no pongo aquí X barra, ¿verdad? No quiero concluir sobre la muestra, sino sobre la población, por eso es que ocupo esta mu de aquí, ¿verdad? Entonces digo mu de 12 AM es igual a mu de 4 AM igual a mu de 8 AM y así, ¿verdad? Vamos a ver la base de datos. Sí, ¿verdad? 12 AM, 4 AM, 8 AM hasta llegar
a 8 p.m. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y la alterna, según lo que les mandé yo ahí, la hipótesis alterna, perdón por mi A, que está muy fea, pero diría que una mu, al menos una mu, es diferente, al menos una, ¿verdad? Pueden ser todas las mus diferentes. Para I diferente de K, ¿verdad? ¿Sí? Eso diría la hipótesis para el tiempo. La nula y la alterna. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Bueno, ahora va. Vamos a hacer las hipótesis estadísticas aquí abajito. Ahorita les mando este archivo. Vamos a hacer las hipótesis estadísticas para el sexo del individuo. Espérenme tantito. De repente empieza a hacer sus maldades mi computadora. ¿Sí se ve ahí lo que escribí? Más o menos. Es que al principio como que he cortado. Se ve como cortado, ¿verdad? Esperen un tantito. Ahora sí. Sí. Bueno, entonces diría yo, la hipótesis nula, diría que la mu, o sea, la media de concentración de cortisol de las mujeres es igual a la mu de la concentración de cortisol de los hombres. Utilizando esta misma dinámica de la prueba de hipótesis que les acabo de mandar. Pero ahora con el sexo, ¿verdad? Y la hipótesis alterna diría que mu de mujeres es diferente a la mu de hombres. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Dulce, nos vemos, cuídate. Bueno, ¿hasta ahí todo bien? Sí, profe. Bueno. Pero los estudios factoriales, supónganse que solamente me voy a quedar para no hacerles la vida de cuadritos porque me van a odiar. Supónganse que solamente tengo estos dos factores o dos variables independientes, el tiempo de medición y el sexo de los individuos. Voy a mandarles por el WhatsApp otra que tengo yo por aquí. Y ustedes me avisan cuando ya les haya llegado la otra imagen. Usted me dice. ¿Ya llegó? Sí, profe. Bueno, ahora fíjense muy bien. Voy a denominar a alfa como el tiempo y a beta como el sexo. Y vean curiosamente, mi prueba de hipótesis nula va a hablar sobre una interacción entre alfa y beta. ¿Qué quiere decir interacción? Ustedes saben que hay veces que la unión de dos factores es la simple suma de los factores, ¿verdad? Como por ejemplo cuando yo uno mi salario con el de las personas que viven en mi casa. Yo gano 5,000 pesos al mes y las otras dos personas también ganan 5,000 pesos al mes. Juntamos nuestro salario y el resultado es 15,000 pesos al mes, ¿verdad? ¿Sí?
Pero resulta, imagínense que esto no fuera así, que no fuera simplemente la suma de los factores, sino supónganse que esto sucediera, que esto no pasa, que cuando yo junte los salarios, en lugar de ser 15,000, fueran 20,000, o sea, que aumentó. Esto sucede, por ejemplo, muchachos, cuando ustedes hacen un cultivo de alguna planta que ustedes dicen, voy a utilizar el fertilizante A, pero si al fertilizante A le doy un riego especial, un tipo de riego especial, el fertilizante A se vuelve mucho más eficiente. Ajá. Hay una interacción entre los dos factores, ¿sí? Vean cómo en lo que les he mandado hay una interacción entre A. En la hipótesis nula, vean si alcanzan a ver dónde que dice que la suma de las medias ahí puestas es 0. Sí. Y vean cómo la hipótesis alterna sostiene la idea de que la interacción no es 0. O sea, que hay un empuje, no nada más una suma, sino que hay una multiplicación o división o lo que ustedes quieran, o resta, de estos factores involucrados. ¿De acuerdo? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no lo escribo ahí, ya se los mandé por WhatsApp, porque no cabe aquí en el pizarrón. Pero esta es la ventaja de un diseño factorial. Tenemos al menos con 2 factores, tenemos estas 3 mediciones. Primero, digo estas 3 hipótesis. Primero, por ejemplo, la variable tiempo, luego la variable sexo y luego la interacción entre tiempo y sexo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bueno. A ver, vamos a ponerle aquí para que ahora que ustedes vean, puedan ver hipótesis, ¿no? Ahí está. Aquí le vamos. Bueno, esta yo creo que bueno. Ahora, bueno, profesor, pues ya explicó esto, pues vamos a hacerlo, ¿no? Porque está pero yo no he visto números y a mí lo que me interesa es que cuando me pidan algo así para mi tesis, yo lo pueda hacer. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vean, aquí les he puesto en Excel, muchachos, una captura para hacer un análisis con 2 factores. Vean ustedes aquí, les he puesto el factor hora del día y les he puesto el factor grupo. Ajá. Les he puesto el factor grupo. A y B son el grupo. ¿Cuál grupo? Pues este que analizábamos aquí. ¿De acuerdo? Sí, jóvenes, entonces aquí vean cómo he puesto la variable independiente hora del día y aquí he puesto la variable independiente grupo, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Vean la cosa curiosa. ¿Por qué voy a utilizar esta Excel? No es porque sea el mejor instrumento, de hecho no, pero es el gratis. Les voy a mandar ahorita el archivo. Ah, no, ya se los mandé, ¿verdad? Este archivo, por favor, el día de mañana ténganlo abierto, porque lo vamos a ocupar para hacer
nuestras pruebas post-hoc en R como habíamos quedado. No crean que se me ha olvidado y que nada más hablé la vez pasada por hablar. Tengan este archivo, tengan los que nos quieran seguir en R, tengan su archivo abierto. Ajá. Y vamos a resolver esas pruebas y vamos a resolver las dudas de lo que hagamos el día de hoy. Excel nos pide que tengamos esta captura. Mañana veremos cómo le hacemos con R, ¿verdad? Pero Excel pide esta captura. Vean cómo nada más he puesto una A. No he llenado de A's. Excel, en el momento en que yo pongo A, dice que el de acá, el de acá, el de acá y el de acá también son A's. Y que B's, el de aquí, el de aquí, el de aquí y el de aquí son B's. No hay necesidad de ponerle todos los B's, ni tampoco le vayan a poner aquí, por ejemplo, le vayan a poner grupo, porque entonces Excel ya no entiende. Si yo pongo esto, Excel ya no entiende. Por eso es que me tomé la libertad de quitarlo. Ustedes tienen este archivo limpio para que puedan reproducir el ejemplo que voy a hacer ahorita. Bueno, entonces, ¿todos listos ahí? Vean, voy a agarrar datos y voy a decir análisis de datos. Y debe de venir aquí una ANOVA, dice, de 2 factores con varias muestras por grupo, ¿verdad? Vean cómo dice varias muestras. ¿Por qué? Porque para el grupo A tengo 2, 4, 5. Igual para el grupo B. Y para los diferentes horarios también tengo varias, ¿verdad? Para 12 del día tengo 10 mediciones y para cada uno de los horarios también tengo varias mediciones. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? Sí, profe. Bueno. Voy a decir aceptar. Voy a decir aceptar. Y me dice rango de entrada. ¿Sí ven aquí donde dice rango de entrada? Profe. Le doy un clic y meto todo. Ahí está todo. ¿Sí ven? Ahí está todo metido. Regreso. Reafirmo mi alfa, que es 0.05, mi error tipo 1. Y le digo que me mande los resultados en una hoja nueva. Acepto. Perdón. Me dice que diga cuántos hay por fila. Y son 2, para el grupo A es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Son 5, porque si no Excel no sabe. Por fila son 5 y doy a aceptar. Y sale todo esto que ustedes están viendo acá. Bueno, voy a hacerlo un poco más grande. Lo vamos a repetir el día de hoy, ya y mañana. Nada más que lo vamos a repetir con la posibilidad de que ustedes tengan el archivo a la mano. Bueno, entonces vean, dice análisis de varianza de 2 factores con varias muestras por grupo. Y vean cómo me dice para la variable A tengo estos diferentes horarios con sus sumas diferentes, su promedio y su varianza. Para la variable B tengo los mismos resultados, son los mismos grupos de horarios, pero ahora con el grupo B. Y luego dice acá abajo para todos, ¿verdad? Para el total A y B. ¿Sí? Y luego lo interesante es esta tabla de ANOVA que ustedes están viendo acá. Vean, dice columnas. Cuando dice columnas, muchachos, vamos a ver quién estaba en la columna. Pues en la columna estaba la variable denominada
horario, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí columnas, vamos a ponerle entre paréntesis horario. Luego, acá viene la variable grupo. Vamos a ponerle incluso A o B. Viene la tabla de ANOVA y viene aquí las probabilidades. ¿Sí? Bueno. Ustedes les voy a pedir de tarea, muchachos, por favor, háganse a la idea de que intenten reproducir esto. Lo vamos a repetir el día de mañana, pero a sabiendas que ustedes me dicen, no pude. No me van a decir, no lo hice, porque pues, si no lo hicieron, pues no va a haber que discutir. Díganme, no pude aquí, no lo pude rehacer, pero inténtenlo en Excel. Por eso les digo Excel, porque sé que ustedes tienen este archivo. Vean primero acá, muchachos. Esta parte de la tabla de ANOVA me va a contestar la pregunta acerca de si el grupo A es diferente al grupo B. O sea, vamos a las hipótesis. Grupo A, que es... bueno, si quieren vamos a cambiarle aquí en nuestra... Vamos a borrarle para que nos quede como grupo, ¿no? ¿Les parece? Espérenme tantito. En las pruebas de hipótesis. Vamos para que quede, ya que hicimos pues vamos a ponerle aquí grupo. Y entonces es el grupo A contra el grupo B. ¿Sí ven que ando cambiando esto? ¿Sí, muchachos? Sí. Para que podamos seguir lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces, vamos, miren. Perdón. Vamos, dice aquí. Esta parte de la ANOVA, esta probabilidad que es el valor de P, me va a responder acerca de esta hipótesis de grupo. Luego, esta de acá me va a responder para el horario, o sea, esta hipótesis que yo tengo acá, que es el tiempo. De hecho, le voy a poner aquí en lugar de horario, pues si ocupé la palabra tiempo, pues mejor le pongo tiempo, ¿verdad? ¿Sí, jóvenes? Y entonces Sí. esta columna Profe. me va a responder por la variable tiempo, para responder estas pruebas de hipótesis. Y esta de acá que se llama interacción, esta de aquí de interacción me va a responder para estas últimas pruebas de hipótesis que pusimos. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta ahí Sí. todo bien? Sí. Está difícil, no digo que sea fácil. Ahora, repitamos. ¿Cuál es el criterio más fácil? Fíjense aquí ya, yo pregunto, porque si los pongo a dibujar distribuciones CF y áreas de rechazo, ¿verdad que la cosa ya se complica? Sí. Pero el otro criterio con base en el valor de P, ¿qué decía? Si P, ¿qué? Si P es menor a alfa, no se rechaza. No se rechaza. No, si P es menor a alfa, No se rechaza la no. hipótesis, ¿no? Si P menor a alfa, rechazo. Rechazan. Sí, acuérdense, eso grábenlo en su corazón como los colores de la América, como decía esa canción. Grábenselo
en su corazón. Si P menor a alfa, rechazo la hipótesis nula. Si P mayor o igual a alfa, no rechazo la hipótesis nula. ¿De acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Sí. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a responder primero la del grupo. Este es el valor de P. Punto 4. ¿Es mayor o menor a alfa? Menor. No, ¿cómo? ¿Cuánto vale alfa? 0.5. No, Ah, Punto 0.05. 0.05. Es mayor. Es mayor. ¿Rechazo la hipótesis nula? No. 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 Vamos. No, a ver, vamos. Vamos a ver cuál es la hipótesis nula para grupo. Vamos. Y la hipótesis nula para grupo es esta, ¿verdad? O sea que el grupo A es igual al grupo B. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. Ahora vamos. La siguiente. Para el tiempo. Vean cómo está en términos de en una notación científica. Esto quiere decir que es un 0, un punto, 38 ceros, 38 ceros, y después de ese último cero viene un 5. Este valor de P es menor o mayor que alfa. Menor que alfa. ¿Igual? Menor. Menor, mucho menor, por mucho, ¿verdad? Y entonces me voy a las hipótesis. Entonces, los tiempos no son iguales, ¿verdad? En los niveles de cortisol no son iguales, sino que son diferentes. ¿Sí lo ven? Profe, ¿de dónde sacamos el valor de alfa? Perdón, ahí ya no oí bien, perdón. Se me fue el sonido ¿De de dónde esta. sacamos el valor de alfa? ¿Cómo sabemos el valor de alfa? A ver, déjenme ver en el chat, me pusieron algo. Ah, bueno, acuérdense, Kevin. Acuérdate, Kevin, que nosotros lo establecimos al inicio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo le dije datos y análisis de datos, y yo le dije, hace esto, ¿si alcanzas a ver la imagen, Kevin, de mi ventana emergente? Por el chat, Kevin, si quieres. Sí, muchachos, ¿si alcanzan a ver que dijimos cuánto valía alfa? Sí. Profe. ¿Sí? Eso lo dijimos desde el inicio, ¿verdad? No es una obligación que valga eso, pero ustedes revisen y los invito a que me traigan un artículo en donde diga que alfa vale otra cosa. ¿Sí? No es una obligación, pero por algo todos los chinos, australianos y nosotros decimos que alfa vale eso. ¿Eh? Echen la culpa si quieren a Pearson. ¿Sí? Va. Entonces, de ahí salió. Bueno, ok. Ahora, vean en la nova que tengo una tercera P, que es la interacción. Fíjense que dice que es casi 1. O sea que en las hipótesis me dicen, hay una relación entre alfa y beta, entre el tiempo y el... aquí le vamos a cambiar, no es sexo. Vamos a cambiarle para que quede todo en los mismos términos. Espérenme tantito.
Esto va a ser grupo, ¿verdad? Hay grupo. Ajá. Y entonces la hipótesis nula dice que no hay interacción y la alterna dice que sí hay una interacción, ¿verdad? Veamos el valor de alfa, digo de P, es prácticamente 1. No es 1, muchachos, pero es prácticamente casi 1. Si ustedes pueden ver ahí es 0.99999. O sea, no puedo rechazar la hipótesis nula y me quedo con la idea de que no hay interacción entre el tiempo y el grupo. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Ya no los oí. Sí, sí, sí. Sí, profe. Bueno, esto lo podríamos ver en una gráfica donde graficáramos el cortisol. ¿Sí? Ahora les voy a pedir un favor. Voy a graficar el cortisol. Voy a graficar el cortisol y voy a mandarles la gráfica. Les voy a poner aquí la gráfica de cortisol. Ajá. Por grupo A y grupo B. Por eso van a ver que no voy a, bueno, nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Nos alcanza el tiempo. Son 23, digo 9:23. Vamos a graficar los niveles de cortisol, muchachos. Ajá, vamos a graficar los niveles de cortisol. Espérenme tantito. Una gráfica rápida. Vamos a hacerla. Yo pensé que ya eran casi las 10, pero no. Ahí están los niveles de cortisol para el grupo A. Voy a seleccionar el grupo B. Este va a ser el grupo A, este primero. Voy a meter al grupo B. Espérenme tantito. Voy a hacer mi gráfico a un lado para que no me estorbe. Este va a ser el grupo B y voy a meter los datos del grupo B. Ahí están. Y entonces, ¿qué notan con respecto a los niveles del cortisol del A con respecto al B? ¿Es diferente la curva de A y B? Sí, ¿Sí es diferente la curva de A y B? No. No, Son iguales, ¿verdad? A ver, de hecho, espérenme tantito. No, ¿verdad? Es igual, por eso es que la interacción no funciona. Dice, no, pues mira, aunque los dividiste en A y B, esta interacción no funciona. Ajá, no hay en un momento. Si fueran diferentes, tendría yo que ver en algún punto que A se separa de B, y no es cierto. Ya había yo visto que A era igual a B, pero si hubiera interacción en alguno de estos puntos que estoy marcando como del 1 al 7, a ver, va de nuevo, lo voy a poner bien. Uy, perdón, me equivoqué. Voy a poner bien los usos horarios.
¿Sí lo ven? Ya sabía yo que A y B no eran diferentes, eso lo vimos por la prueba de hipótesis primero. Luego sé que los horarios sí son diferentes, vean, los niveles de cortisol no son estables durante el día. Pero si la interacción funcionara, en alguno de los usos horarios, la curva de A se hubiera separado de la curva de B. Y no, ¿verdad, muchachos? La curva de A en todos los horarios sigue el patrón de la curva de B. Si hubiera habido interacción, si hubiera habido interacción, hubiera pasado algo como lo que voy a poner ahorita. Espérenme tantito. ¿Sí ven lo que acaba de pasar? ¿Sí se ven, muchachos? Sí, Sí, Sí. profe. claro. ¿Eh? Pero, ¿lo podría repetir? Miren, nosotros vimos que no había diferencia entre A y B, ¿verdad? Eso quedamos. Ajá, según las pruebas de hipótesis. Pero vimos que había diferencia entre los diferentes horarios de la prueba, ¿sí? ¿Sí, muchachos? Sí. Pero la pregunta acerca de la interacción, dijimos que no había interacción. ¿A qué nos referimos con interacción? A que estas dos curvas se separen en algún punto. Y les hacía yo, por ejemplo, esta indicación. Por ejemplo, voy a separar en un punto las dos curvas para que ustedes noten si hubiera habido interacción, cómo se hubiera comportado la curva. Vean, si ven cómo hay un momento en que la curva de B se separa de la de A. Sí. Sí. Si la interacción funcionara, estas curvas no se seguirían como en este ejemplo totalmente. ¿Sí lo ven? Sí. Cuando ustedes encuentren interacción, van a encontrar esto, que en algún punto, aunque se hayan permanecido juntas por mucho tiempo, en algún punto se separan. ¿Sí? A eso se refiere la interacción. Aunque aquí en las 12, a las 4, a las 12, a las 4 y a las 8 estén iguales, en este horario no fue así. A eso se refiere la interacción. ¿Sí, jóvenes? Entonces, así como quedó la gráfica, es no hay interacción. No hay interacción. Ok. Déjenme hacer bonita la gráfica. Porque cometí por ahí algún error ahí. Ahí está, ¿no? ¿Sí lo ven, muchachos? Sí. Bueno. ¿Preguntas? Yo sé que es difícil. Voy a mandar el archivo. Y por ejemplo, al ver esta gráfica y decir que no hay interacción, estamos diciendo que no hay relación entre los No, grupos. o sea, que no hay relación entre la variable grupo y el horario. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Sí? O sea, hay una relación en el horario, eso es obvio. Vean cómo la curva es diferente. No hay diferencia entre A y B, pero no hay una relación entre A y entre el grupo y el horario, porque se siguen perfectamente las curvas. Se siguen perfectamente las curvas, ¿no? Esto no hubiera pasado, por ejemplo, si estuviéramos con la hormona progesterona. Ustedes saben que la progesterona, los hombres también tenemos progesterona, pero tenemos un patrón de progesterona plano prácticamente. La curva sería recta.
En cambio, las mujeres tienen un momento en que la progesterona se eleva, ¿no? Y entonces sí, escucho. Sí, sí, por ejemplo, las mujeres podrían tener un momento de su progesterona plano, pero en un cierto momento del ciclo se eleva la progesterona, a diferencia del hombre que siempre queda plano, ¿no? ¿Qué ibas a decir, perdón? No, no, entonces si no hay relación, se puede deducir que entonces estamos hablando de dos variables independientes. Sí, o sea, no hay relación entre... Sí, ahí la palabra independiente tiene una utilidad diferente de la que tú le acabas de dar. A y B no tienen relación con el horario. Tú podrías decir que son independientes entre las dos, ¿sí? Lo que estoy tratando de entender es para qué me sirve esta gráfica. Bueno, mira, imagínate que estuviera yo hablando de otra hormona y que, por ejemplo, aquí fuera 5 y aquí fuera 6. Ve. Ajá. Ajá, ve lo que acabo de hacer. Fíjate que tú tendrías que decir en este momento que si estás de acuerdo que los niveles de cortisol en el grupo A y en el grupo B no son los mismos durante el día. Ajá. Pero estás también diciendo que durante cierta parte del día A se comporta diferente de B. Ok. Ahí es donde tú tendrías que analizar. Aunque hay parte del día en donde son iguales, hay una parte del día en donde esto es diferente. Ya. ¿Sí? Es lo que yo te Sí. decía con la progesterona, pero ahora no en un ciclo de un día, sino de un mes. La progesterona en hombres y en mujeres, pues durante una parte del ciclo son muy bajos. Pero llega una parte del ciclo del mes en donde la mujer tiene una elevación radical de la progesterona y entonces en ese momento la curva de hombres y mujeres se separa radicalmente. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Sí, 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 que es como las diferencias, ¿no? De que puedan Sí. existir. Sí, entonces tú tendrás con esta imagen, tú dirías, aunque el cortisol tiene un momento de igualdad entre A y B, vean cómo en estos momentos 4 AM, 8 AM, la curva tiene cambios notables. Habría que explicar por qué, ¿verdad? Pero tú dirías esto, que sería interesante, ¿no? Que cuando se midió la progesterona por primera vez se vio, cuando se midieron los estrógenos por primera vez se vio. Y ahí ya estaría diciendo que hay una diferencia entre hombres y mujeres y podrían, Claro, si estuvieran comparando, ¿no? claro, claro que sí. ¿Sí? Entonces, esto es lo Sí. interesante, ¿no? ¿De Ok. acuerdo? Sí. Bueno, entonces voy a dejar ahí esto. Ahorita les mando el archivo así como está, jóvenes. Por favor, intenten con la base de esta de factorial, intenten reproducir. Esta misma base nos va a servir el día de mañana para que con su R podamos hacer la diferencia entre cuál es el grupo diferente, ¿verdad? Porque esto no nos dice cuál es el grupo diferente, capaz que todos son diferentes, entonces queremos saber si todos son diferentes o solamente algunos. Entonces vamos a comenzar los primeros 40 minutos o media hora en volver a reproducir esto del factorial. Ajá. Lo que sí les pido es que hagan el intento para ver si hay algún problema o alguna duda, porque una vez que hagan de cuenta que es un alimento, ya lo pasé, pienso que todo está bien y a las 6 horas tengo un problema con el alimento o no. Me dan ganas de vomitar, por ejemplo. Entonces, a lo mejor ustedes ahorita dicen, no tengo problema, creo que entendí. Pasa el día, vuelven a abrir su base para decir, voy a hacer lo que me pidió el profesor
y en ese momento ustedes se dan cuenta que hay algo que no pueden hacer o que no entendieron. Entonces el día de mañana, en el primer momento, haremos esta revisión de las dudas del diseño factorial. El resto del tiempo, yo espero que más de 1 hora, lo dedicaremos a resolver la diferencia de grupos por R. Nada más que les pido de favor que los que nos quieran seguir tengan su computadora y su R abierto, porque ya ven que tarda en cargar R. Yo sé que no todo mundo puede hacer esto, es un problema, muchachos. Ojalá el semestre que entra ya regresemos presencial, porque en las computadoras de la facultad pues está Excel y está R. Y todo mundo tendría una computadora. Yo sé que es difícil seguir una clase en línea de eso. Aparte de la complejidad de R, que pues hay que tener una serie de instrucciones programadas. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Entonces, esta es la dinámica del día de mañana. Por favor, muchachos, yo estoy disponible para las preguntas el día de mañana. Les decía que si tuviéramos necesidad de otro momento, pues entonces hablaría yo con Conchita a ver si me quiere ceder uno de esos momentos. Pero inténtenlo para que lo saquemos lo más rápido posible. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, jóvenes, pues los invito, como todas las clases, a que vayan por una taza de café o té y tomen un pedazo de pan si es que tienen ahí. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, muchachos, Gracias. cuídense, nos estamos viendo el día de mañana. Gracias, profe. Buen Profe, día. cuídese. Hasta Gracias. luego. Ahorita les mando el archivo. Entonces.